Empecé a hacer el programa Chespirito, el Chavo del Ocho, que se llamaba del 8 porque éramos de Canal 8. En el universo de la televisión en español... No, yo no anduve con Doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente. Pocas historias son tan icónicas como la de El Chavo del Ocho, un programa que, con su humor blanco y personajes que se sentían como familia, se volvió un pilar cultural para millones. Pero, como casi siempre pasa, detrás de la inocencia que veíamos en pantalla, se tejían dramas tan complejos y humanos como los de cualquiera. Había historias de amor, de celos y de decisiones que, sin que el público lo supiera, estaban definiendo el futuro de la vecindad más famosa del mundo. Hace poco, una frase contundente de Florinda Meza volvió a salir a la luz y ha hecho eco en todos lados, obligándonos a ver más allá de la historia que siempre nos contaron. Absoluto, no, al contrario, le estoy echando más ganas. Ahorita que estoy chavo todavía. No, ¿qué pasó? Esa risita no me gustó, Una frase que, aunque parece simple, guarda un capítulo olvidado, un punto de quiebre que involucra a un hombre clave en el éxito del show y un compromiso que estuvo a un pelo de cambiarlo todo. Todos conocemos la legendaria historia de amor entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, un romance que saltó de la pantalla y se convirtió en leyenda. Pero, ¿y si te dijera que la famosa y desafiante frase «Yo no escojo tarugos», que ha resurgido con fuerza, no era solo por él? Esa frase es la llave a un pasado casi enterrado. Mala. Bajando del avión, lo primero que me dice la hermosa, oiga, se murió don Ramón. A la historia de un compromiso olvidado con el hombre que dirigía El Chavo del Ocho y a una decisión que marcó un antes y un después en la televisión. Prepárate para descubrir la verdad oculta detrás de la mujer que, para bien o para mal, siempre estuvo en el centro del universo Chespirito. Sección 1. El director detrás del fenómeno y el amor en el set. Para entender qué tan grande es esta historia, primero tenemos que hablar de un personaje fundamental, cuyo nombre escuchamos en los créditos de millones de episodios, pero cuyo rostro y verdadero peso muchos desconocen. Enrique Segoviano, nacido en República Dominicana en 1944, de padres españoles, Segoviano llegó a México siendo apenas un bebé, y aquí construyó su vida. Aunque empezó como actor, su verdadero genio estaba detrás de las cámaras. A principios de los 70, Chespirito ya era un escritor de renombre, pero le faltaba alguien que pudiera llevar su universo del papel a la pantalla. Ese alguien fue Enrique Segoviano. Aunque ya colaboraban desde antes, en 1973 asumió formalmente la dirección de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Mientras Chespirito creaba los guiones, era Segoviano quien daba vida a esa magia. Dirigía las cámaras, diseñaba los planos y supervisaba esos efectos especiales, tan sencillos como geniales, que se volvieron un sello de la casa, como las famosas pastillas de Chiquitolina. No era solo un director, era el arquitecto visual que ayudó a construir el fenómeno que conquistó a toda Latinoamérica. En ese mismo ambiente de creatividad, una joven y talentosa actriz empezaba a brillar. Florinda Meza se unió al elenco de Chespirito por ahí de 1970, con apenas 21 años, y no tardó en demostrar su increíble versatilidad. Entre las largas jornadas de grabación y la presión del éxito, algo surgió entre el director y la actriz. La relación de Enrique Segoviano y Florinda Meza no fue un simple romance de oficina. Según múltiples reportes, se convirtió en un noviazgo formal que duró alrededor de 5 años. Eran una pareja poderosa en la producción. Él, el director visionario. Ella, una de las estrellas principales. La relación era tan seria que, como cuentan muchas versiones, llegaron a comprometerse en matrimonio. Parecía que sus vidas y carreras estaban destinadas a unirse para siempre. Sin embargo, una tercera persona estaba en la ecuación, una fuerza creativa y emocional que, silenciosamente, movía sus propias piezas. El mismísimo Roberto Gómez Bolaños. Sección 2. El triángulo amoroso y la presión en las giras. Mientras la relación entre Florinda Meza y Enrique Segoviano se consolidaba, Chespirito, el genio creador y jefe de todos, lidiaba con sus propios sentimientos. Tanto él como Florinda admitieron años después que la atracción fue casi inmediata. Gómez Bolaños confesó que se enamoró de ella desde que la vio, pero en ese momento un romance era impensable. Roberto era un hombre casado desde 1968 con Graciela Fernández, la madre de sus 6 hijos, y le llevaba 20 años a Florinda, quien además era su empleada. Pero eso no detuvo a Chespirito. Empezó a cortejarla de forma sutil pero increíblemente persistente. Florinda Meza ha contado cómo, a pesar de su noviazgo con Segoviano, Roberto no paraba.
Le mandaba flores, le escribía poemas, buscaba cualquier pretexto para estar cerca. La situación se ponía aún más intensa durante las giras internacionales, que eran clave para el éxito masivo del programa. En esos viajes por Latinoamérica, el elenco se volvía una especie de familia nómada, pero con una ausencia importante: Enrique Segoviano. Como director de televisión, su trabajo estaba en el Foro en México, por lo que no siempre los acompañaba. Este era el escenario perfecto para Chespirito. Sin su rival cerca, intensificaba su cortejo. La propia Florinda lo describió así en una entrevista para el programa argentino Morphy, Todos a la mesa. Roberto siempre buscaba sentarse junto a mí. El último año de cortejo fuerte fue porque yo estaba a punto de casarme, y allí le dio la garrotera y metió segunda. La actriz estaba en una posición increíblemente difícil. Por un lado, tenía una relación estable y un supuesto compromiso con un hombre talentoso. Por otro, sentía la presión constante de su jefe, un genio al que admiraba y que le ofrecía una devoción total. Ella misma ha contado que llegó a decirle a Roberto que no quería ser una mujer más en su vida, sino la mujer. La insistencia de Gómez Bolaños la puso en una encrucijada que no solo iba a afectar su vida, sino que tendría consecuencias enormes para todo el equipo del Chavo del Ocho. El punto de quiebre, según cuentan las crónicas del espectáculo, llegaría en un lugar tan icónico como los propios personajes: Acapulco. Sección 3. La ruptura en Acapulco y el terremoto en la vecindad. El famoso viaje a Acapulco en 1977 no fue solo para grabar uno de los episodios más queridos por los fans. Detrás de las escenas de sol y playa se estaba cocinando el clímax de un drama que cambiaría al grupo para siempre. Aunque los detalles de esas conversaciones privadas se perdieron con el tiempo, múltiples reportes señalan ese viaje como el momento en que Florinda Meza tomó su decisión: romper su supuesto compromiso con Enrique Segoviano para, finalmente, empezar una relación con Roberto Gómez Bolaños. La noticia fue un bombazo. No era solo el fin de una relación de años y una boda cancelada. Era una reorganización total del poder dentro del equipo. Poco después de este momento, las consecuencias profesionales llegaron. Para 1978, el nombre de Enrique Segoviano desapareció de los créditos como director del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Su salida fue abrupta y, según muchas versiones, sin una razón profesional clara que la justificara, pues los programas estaban en la cima del éxito, y su trabajo era impecable. Aquí es donde la historia se apoya en testimonios de gente cercana. El conductor Marco Antonio Regil, quien años después se hizo amigo de Segoviano, ha sido una de las voces más claras al respecto. En el podcast Pinky Promise, Regil afirmó que la salida de Segoviano fue una consecuencia directa de la nueva relación. Su versión es devastadora. Para Segoviano fue muy doloroso. Lo corren de un programa que él co-creó, fue muy injusto. Según esta narrativa, en poco tiempo, Enrique Segoviano perdió a su prometida, a su amigo y jefe, y al trabajo que ayudó a construir. La salida de Segoviano fue solo la primera ficha del dominó. El siguiente en irse fue Carlos Villagrán, Kiko. Aunque él siempre ha dicho que fue por la disputa de los derechos de su personaje, el conflicto personal era innegable. Villagrán también había tenido una relación con Florinda Meza tiempo atrás, algo que él ha afirmado y ella ha negado, lo que añadía más tensión. Poco después, en 1979, llegó la salida que muchos consideran el verdadero principio del fin, la de Ramón Valdés, Don Ramón. Su partida se ha explicado de varias formas, desde mejores ofertas económicas hasta un acto de solidaridad con Villagrán. Sin embargo, otras versiones, como la de su propia familia, apuntan a que el ambiente en el set se había vuelto tenso y que él se sentía incómodo con la nueva dinámica de poder que se formó con la relación entre Meza y Gómez Bolaños. Así, en un par de años, el núcleo que llevó a El Chavo del Ocho a la gloria se fracturó. El director que le dio su lenguaje visual estaba fuera, y dos de sus pilares cómicos más importantes también se habían ido. Y todo, según esta versión de la historia, fue desencadenado por una decisión de corazón. Sección 4. La reinvención de un gigante y el silencio como respuesta. Tras su abrupta y, según los testimonios, dolorosa salida del universo Chespirito, Enrique Segoviano pudo haberse hundido. Perdió un proyecto que sentía suyo, al punto de que, como cuenta Marco Antonio Regil, sufrió mucho su salida del Chavo, al sentir que su aportación nunca fue reconocida. Pero en lugar de eso, Segoviano eligió el camino de la discreción y el trabajo. Nunca han hablado públicamente sobre la ruptura con Florinda Meza, ni sobre los detalles de su salida de los programas de Chespirito. Su respuesta fue la reinvención. ¿Y qué reinvención? Lejos de quedarse estancado,
Segoviano demostró que su talento era enorme. Apenas un año después, en 1979, regresó como director y productor de Odisea Burbujas, un programa infantil que se convirtió en otro fenómeno cultural en México. Este fue solo el inicio de una carrera post-Chespirito increíblemente exitosa. En los 80 y 90, su nombre fue sinónimo de éxito en la televisión de comedia y familiar. Dirigió y produjo el aclamado show Anabel, que estuvo casi una década al aire y fue plataforma para nuevos talentos. Demostró ser un maestro del entretenimiento masivo, dominando también los programas de concursos. Produjo exitazos como Atinale al precio, que lanzó a la fama a su amigo Marco Antonio Regil, y más tarde el fenómeno de 100 mexicanos dijeron. Mientras su carrera florecía, su vida personal también encontró un nuevo rumbo. Lejos de los reflectores, formó una familia. Marco Antonio Regil ha contado que Segoviano se casó, tuvo 2 hijas y encontró una estabilidad que lo llevó a pensar que lo que pasó con Florinda y Chespirito fue lo mejor que le pudo haber pasado. Hoy, con más de 80 años, Enrique Segoviano mantiene un perfil bajo, pero su legado es el de un gigante de la televisión que, a pesar de ser apartado de uno de sus más grandes éxitos, supo construir un segundo acto aún más diverso y exitoso, consolidándose como uno de los productores más influyentes de México. Su silencio de décadas ha sido, quizás, su respuesta más poderosa. La historia del Chavo del Ocho está llena de capas y secretos que, en parte gracias a la reciente bioserie Sin Querer Queriendo, están volviendo a la conversación. Esta producción, aunque es una ficción autorizada, ha reabierto viejas polémicas y ha puesto sobre la mesa la compleja red de relaciones que había detrás de cámaras. ¿Crees que la serie le hace justicia a todos los involucrados? ¿Cuál crees que fue el verdadero motivo por el que el elenco original se desintegró? Déjame tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este capítulo tan fascinante de la televisión. Conclusión. La frase que lo explica todo. Y así volvemos al principio. La frase que lo detona todo. Cuando a Florinda Meza, en medio de las polémicas que han resurgido, se le ha preguntado por sus relaciones, su respuesta ha sido categórica. En una recordada entrevista, al hablar de su pasado, habría pronunciado la ya famosa frase «Yo no escojo tarugos». Esta declaración, más que un simple comentario, es un acto de reivindicación. No solo era una defensa de su legendaria relación con Roberto Gómez Bolaños, un genio creativo indiscutible, sino también un reconocimiento, quizás indirecto, al valor del hombre que dejó atrás. En algunas ocasiones, al recordar a Enrique Segoviano, lo ha descrito como un gran hombre muy talentoso, cerrando, tal vez, sin querer queriendo, un círculo de casi 50 años. La frase se convierte entonces en la síntesis de su vida, una declaración de que, más allá de las críticas que la han pintado como la villana de la historia, sus decisiones siempre estuvieron guiadas por la admiración hacia hombres de extraordinario talento. La historia del compromiso olvidado entre Florinda Meza y Enrique Segoviano no es un simple chisme, es un evento crucial que no solo definió sus vidas, sino que también alteró para siempre el rumbo del Chavo del Ocho, acelerando el fin de una era dorada y dando forma al legado, tan glorioso como conflictivo, de la vecindad más querida de la televisión. Una historia que nos recuerda que, detrás de cada risa, siempre hay una verdad humana, compleja y fascinante, esperando ser contada,